Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo. En este vídeo vamos a ver una poda de saneamiento, por así decir. Esto es una poda de lo más sencilla. Aquí prácticamente lo que estamos viendo es un árbol enfermo y, y nada, fácil. Esto es un árbol que está enfermo. Está empezando con algunos pequeños brotes debido a las lluvias y debido a alguna abonada que le he puesto. Pero vamos, que yo estoy completamente seguro de que tengo un problema con el sistema de riego que si no pasa nada lo vamos a solucionar pronto. Vamos a ver. Nada, en este árbol lo que estamos viendo es un problema. Esto también tiene un problema de raíz, obviamente, porque en los otros árboles no están así. ¿Qué pasa aquí? Aquí hice también unas inyecciones con el fosfito o fosfonato de potasio. A mí no me ha funcionado muy bien, por eso yo no he sacado vídeos respecto a esto, respecto a las inyecciones. Mm, Tengo que informarme mejor a ver qué es lo que pasa, las dosis. Me estuve informando, pero a mí sinceramente no me ha funcionado muy bien. A mí lo que mejor me ha funcionado es una buena nutrición, elevar el calcio en la raíz, buen fósforo, cuidar la raíz del aguacate, un buen sistema de riego. El calcio alto también es importante para el tema de los hongos y fitóstora y todos estos problemas. Pero bueno, que esto ya podemos hacer otro vídeo al respecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta planta? Que ahora vamos a ver cómo ha quedado la planta, porque como no puedo grabar y cortar a la misma vez, pero bueno, ya lo veré. Aquí simplemente lo que voy a hacer es simplemente sacarle toda la rama seca que hay. Toda la rama seca. Vamos a darle para atrás al árbol hasta donde están los brotes, o sea, los brotes que están verdes todavía. Por ejemplo, esta rama que estamos viendo, ahí donde estoy marcando con los dedos es donde voy a hacer el corte. ¿Por qué? ¿Por qué por ahí? Porque vemos que hay una pequeña ramita verde justo ahí. Entonces vamos a sacar todo lo seco y vamos a dejar las ramitas verdes. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer después de esto? Lo que vamos a hacer es en la parte donde cortamos, vamos a aplicar la pasta del caldo sulfocálcico, que es la pasta con azufre y cal que se guisa y queda así media verdosa y todo esto. Ahora lo vamos a ver. Entonces nada, simple y llanamente, aquí yo lo que recomiendo hacer estas plantas, como a mí el fofito no me ha funcionado muy bien. Ojalá venga alguien y deja comentarios y nos ayudemos los unos a los otros, pero yo a estas plantas eh, lo que mejor podemos hacer es podar, porque sabemos que las podas rejuvenecen a la planta. Yo aquí solo voy a sacar lo seco, no voy a sacar más hoja porque la planta necesita una cantidad y la gente me podría decir, mejor poda la planta entera. No, no voy a podar podar la planta entera por sus cuatro ejes, cuatro, cinco o lo que dejemos, ¿no? No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta planta está... ¿Cuál es el motivo por el que yo no lo voy a hacer? Aquí ya estamos viendo la planta, cómo quedó y la rama seca que saqué. ¿Por qué solo saco lo seco y no hago una poda más radical? Mis motivos. Primero, si tú coges y haces una poda más radical, esta planta tiene muy poca energía. Ya lo hice en una para probar y no funcionó. La planta prácticamente no está viva. ¿Qué hacemos si cortamos demasiado radical? Primero, le está sacando la poca fotosíntesis que está haciendo la planta con las pocas hojas que le quedan. Segundo, si haces una poda radical, o sea, más para atrás, una poda de rejuvenecimiento, como sería. No sé si tengo algún vídeo de poda de rejuvenecimiento. Sería cortar por atrás, por donde empiezan a salir los ejes de las ramas. Sería cortar por ahí y dejar que haga un nuevo brote. Pero ¿qué conseguimos con esto? Que la planta tenga que hacer mucha más esfuerzo y gaste mucha más energía en volver a la planta tener que, desde esa madera dura, volver a generar nuevos brotes. Y va a estar un tiempo que no va a poder hacer ni fotosíntesis ni nada. Esto se hace, la poda de rejuvenecimiento o la poda de tal, se hace cuando el árbol está viejo, pero está sano. O sea, en árboles que tienen palos, que tienen demasiada madera en sus ramas para darle para atrás, porque en toda esa madera es un gasto de energía. Entonces tú coges, cortas esa rama que tiene varios metros, tú cortas esa rama y ahí sí estás ahorrando
O sea, ya esa planta, como tiene fuerza, como es un árbol pues de varios años, esa planta te va a volver porque tiene fuerza y tiene la energía suficiente. Y si estás haciendo las cosas bien, que has hecho un plan de abonado bien, esa planta tiene energía suficiente para generar nuevos brotes. Pero en esta planta, por ejemplo, enferma, es mejor la opción de, en vez de hacer una poda drástica, primero solo sacar las ramas, todo lo seco. Podemos sacar alguna que otra rama, si vemos, si queremos, también podemos sacar alguna que otra rama, aunque esté verde. Pero no aconsejo hacer una poda radical, sino simplemente limpiar el árbol, darle pasta sulfocálcica o cualquier otra pasta que cualquier otra pasta que utilicéis para los cortes. También le podemos dar, se le podemos dar un tratamiento antifúngico. Es bastante recomendable, la verdad. Yo aquí no lo hice. Al tronco, para evitar pues hongos que entren en el tronco, porque sabemos que es una planta enferma. Podemos utilizar algún fungicida químico. Yo es que no los suelo utilizar. Yo voy mucho con el cobre, el azufre, intentando hacer las cosas un poco más ecológicas. Pero cada quien hay productos químicos que podemos mezclar, por ejemplo, con esta pasta o con lo que sea, o con pintura o con cal. Démonos cuenta que aquí en España, en zonas donde hay mucho sol, por ejemplo el sur de España, aquí en Canarias no se utiliza tanto, o por lo menos aquí en la isla donde yo vivo no se utiliza tanto. También esta zona donde yo estoy es más húmeda, pero que se utiliza en calar a los árboles. Y solo con cal, pero también es recomendable, aparte de la cal, ponerle un poquito de fungicida. Por ejemplo, en el aguacate, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que me enrollo, que me voy por la rama, nunca mejor dicho. Yo lo que recomiendo es sacarle todo lo seco, podemos quitar alguna rama que veamos, pero no recomiendo hacer una poda drástica en árboles que están así enfermos. Primero sacamos todo lo seco y aplicamos a la raíz, aparte de nuestro abono normal, nuestra abonada normal, como estamos haciendo con los otros árboles, para que no le siga faltando de nada, que tenga su potasio, que tenga su calcio, que tenga su fósforo, que tenga su nitrógeno, que tenga sus microelementos, que tengan todos los nutrientes. Y aparte de eso, abonar más frecuentemente con algas y aminoácidos, tanto a la raíz como al vía foliar, si podemos, ¿no? Si tenemos tiempo y si podemos. Es un gasto, pero yo ya lo probé en una planta y la planta va bastante bien. Voy a grabar, mira, mañana, a ver si mañana puedo, voy a grabar cómo una planta se me ha recuperado, que estaba hasta peor que esta, solo añadiendo algas y prácticamente algas, ni aminoácidos le he puesto a esa. Con algas vía raíz. O sea, se está recuperando la planta. O sea que va muy bien. También recordar que es importante el aporte para la raíz. Sabemos que el aporte de fósforo y calcio es muy importante para el tema de la raíz, junto con el potasio. Hay que tener el potasio siempre, aparte de para la fruta. Plantas con deficiencia de potasio en aguacate, aparte de que la fruta se te va a quedar pequeña, también tiene tendencia son más propensas a también enfermedades de hongos, según me he estado informando. Plantas deficientes de potasio. Y el aguacate, pues, es una planta que requiere una nutrición alta en potasio. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, para que no se haga más largo. Espero que hayáis entendido un poco mis motivos por qué no he hecho una poda más radical en este árbol. Y nada, seguimos en contacto. Un saludo.